Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Bienvenidos a Güey, ya no mames. Hoy tengo una extraordinaria invitada, que es Fernanda Figueroa. Fernanda es psicóloga con una maestría en tanatología, y para mí sigue siendo un trabalenguas, lo sigo diciendo mal, perdón. Pero bueno, para aquellos que no sepan, es todo aquello que tiene que ver con el duelo después de una muerte. Y bueno, pues algunos de ustedes la conocerán porque además es una de las grandes influencers en redes sociales, específicamente hablando de temas de duelo, hablando de todas estas cosas que nos pasan a todos. No hay nadie a quien no le pase. Pero bueno, tú específicamente te has enfocado en la viudez, ¿no? Así es. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en tu espacio y que me dejes compartir con tu audiencia lo que hoy se va a tocar en este tema relacionado con la tanatología. Súper, ya ves, me lo está echando en cara, que sí lo dice. Pero bueno, creo que una de las cosas que es muy relevante platicar de ti es, y estábamos platicando ahorita fuera del aire, que tú enviudaste a los 32 años. Sí, enviudé a los 32 años y créeme que ha sido de esas cosas que jamás pensé que me iban a pasar en la vida. O sea, seguramente tenía planes de conocer algún lugar, de comprar algo, lo que tú quieras, menos enviudar. Sí, me imagino. Y enviudar a los 32 años es algo muy distinto a lo que socialmente conocemos, porque la viudez está muy relacionada con la tercera edad. Pero enviudar a los 32 es una cosa completamente distinta a lo que puedas encontrar en internet. Sí, es que sí, ¿no? Lo pienso, y bueno, eres mamá, ¿no? Entonces, Sí, te dejaron el regalo de la vida, que qué padre. ¿Te puedo preguntar de qué murió tu marido? claro. Él murió en la pandemia por, Reciente, esto es de hace 4 años para acá. sí, justo el 29 de diciembre de este año cumple 4 años. Él estuvo en el hospital 35 días y justo fue porque, o sea, teníamos como las pruebas de COVID, salían negativas, pero él tenía todos los síntomas. Entonces lo internan, estuvo 15 días en un hospital, después tuve que hacer un traslado a otro hospital y ya en el segundo hospital, pues entra, lo tienen que inducir a un coma, lo tienen que intubar, la terapia intensiva y pues bueno, ya no logra salir de esta terapia intensiva que al final del día en ese punto él ya no tenía COVID, pero muere a causa de las Sí, consecuencias de claro, COVID. de lo que te deja, lo que le pasó a millones de personas. Es una verdadera tristeza, lo lamento mucho, porque no. Hijos, que la pandemia fue ruda, ha sido, ¿no? O sea, yo creo que no la tenemos lo suficientemente presente hoy, Ujú. y deberíamos porque la verdad es, quisimos movernos hacia adelante nuevamente y volver a olvidar, ¿no? O sea, este tema donde el humano tenemos una memoria muy corta, y lo que nos pasó fue gravísimo. O sea, y a nivel mundial, yo creo Sí, sí, sí. que es la primera vez que la humanidad se une en un tema, una dolencia que Ujú. nos llevó a todos a lo mismo, ¿no? O sea, porque sí vives pobreza aquí y allá y hay los niveles de pobreza, Pero la pandemia salpicó a todos. pero a todos. Y este miedo que tuvimos todos. O sea, fueras el presidente y el millonario, el narco, la persona más pobre en el planeta, la vivimos O fueras igual. niño, adulto Adulto, o sí, claro. anciano, te tocaba igual. Qué difícil, qué difícil. Y fíjate que eh, ahorita que estabas diciendo eso, hay un tema que creo que no se habla lo suficiente, como dices, ¿no? Es la viudez en una edad tan joven. ¿Tienes estadísticas de eso de pura casualidad? O sea, de cuánta gente es viuda en estos periodos de vida, no sé, son lapsos de 5 o 10 años. No tengo la estadística de las edades, pero sí tengo la estadística de que a nivel mundial el 8% de la población en mujeres que son viudas están en pobreza extrema. Wow. Y me parece completamente impactante porque eso solo quiere decir una cosa. Las mujeres hoy en día socialmente no tienen derecho, en algunos países incluso, no tienen derecho a cobrar pensiones, no tienen derecho a hacer uso de herencias, a educarse por cuestiones culturales. Wow. Y es que es un chorro. Estaba sacando el cálculo mental y dije, o sea, es que es un mundo. Sí. Y viven en pobreza extrema Sí, incluso lo llegan a ver como un problema social a las mujeres viudas. en algunas comunidades, En supongo, algunas comunidades algunos es como países, te culturas. tienes que hacer responsable ahora de esta mujer con sus hijos, dándoles apoyos
económicos por parte de los gobiernos para que puedan sacarse adelante, y a nivel, digamos, familiar social, incluso llegan a ser otro problema porque es esta mujer que no tiene una familia y que seguramente quiere quitarte al esposo que tú tienes. O sea, es un tema Wow, muy no manches, impactante. o sea, es que no vamos a estar aquí como mucho tiempo. A ver, es que me acabas de abrir un panorama que no tenía yo ni presente. O sea, a ver, tú me estás hablando, o sea, estamos hablando de un problema, lo voy a poner como muy mundano, ¿no? Muy emocional. Ser viudo o ser viuda es muy emocional, porque te afecta a la familia. Trasladarlo fuera de la puerta de tu casa, a la comunidad, y luego a cómo nos afecta como sociedad, como gobierno, como todo este rollo, está cañón. Sí, llega a ser un ambiente muy agresivo y hostil. En serio, o sea, Sí. tú te has enfrentado a... A ver, déjame antes de que te haga esa pregunta. Me voy a regresar. Me llamó mucho el tema económico. Ujú. Entonces, estás hablando que en estas sociedades, y yo supongo que depende mucho de la sociedad, pero supongo que las sociedades que son un poco más constrictas religiosamente, tal vez culturalmente, ¿el problema es mayor o menor ser viudo? Perdón, no viuda. Pues es que depende mucho del contexto, de la edad, también depende de los hijos que tengas, si son pequeños o si son grandes. O sea, depende mucho del contexto de cada uno de la mujer o del hombre viudo. Ok, entonces estamos hablando, y bueno, vamos a hablar específicamente de la mujer, porque creo que me encantaría comparar esa estadística de cuántos hombres, ¿no? que han enviudado viven en el mismo estatus que las mujeres que han enviudado. Yo supongo que no debe ser ni cercano. O sea, No, nada no que es ver. cercano. Y tiene que ver mucho, como dices, con el tema cultural, donde vivimos en estas sociedades que quieras o no, patriárticas, que no, el hombre sí, pero la mujer no. Entiendo que tiene que ver mucho con eso. Y que también, fíjate que es un tema bien interesante, estoy saltando de lado a lado, pero es que este tema es como de charco de ranas, o sea, tiene para todos lados. El otro día estaba, y el otro día hace 3 días, estaba comentándole yo a mi mujer que estaba yo sentado ahí en un café y había un grupito de chavillas, chavillas para mí, ¿no? Ya casadas evidentemente, Ujú. mamás de algún kinder porque estaban por ahí, y se ve que se juntaron, vienen Un un desayuno café, de un desayuno, señoras. exacto, desayuno de señoras, muy nice todas ellas, evidentemente buen nivel socioeconómico, pero me llamó mucho la atención la plática. Estaba yo de metiche, soy muy metiche. Más allá de que la plática fuera mundana, lo que me llamó la atención de la plática era, y le decía yo a mi mujer es una alta ejecutiva, ¿no? Es gruesa, ¿no? O sea, yo no me la imagino sin trabajar. Le decía, es que pues, sí, para nosotros siempre ha sido muy difícil convivir luego con los papás de las escuelas. Porque, o sea, además de que estamos a destiempo, ¿no? O sea, yo tengo una niña en kinder, Ok. ¿ok? Yo tengo 52, o sea, estamos a destiempo. Un tema de la edad, Mm, un tema de las personalidades, evidentemente, ¿no? Entonces, más sí, allá de la brecha generacional, empiezas también a tener un tema donde pues, las personalidades somos muy distintas. Y luego tienes este tema donde no entras en ese rompecabezas socioeconómico donde la mujer puede irse a desayunar, ¿no? Se desayuno de señoras, hablar de... No es que no le dé importancia al tema. A lo que voy es, en mi cabeza, y parte de lo que es mi dogma, es tú tienes que estar allá afuera. No hay una diferencia entre trabajo y placer, entre labor y juego. O sea, para mí es siempre lo que hagas, es un tema donde tienes que siempre demostrarte tu mejor versión. Tienes que claro. ser excelente, tienes que ser propositivo, ¿no? O sea, tienes que tener un propósito. Esta descomposición donde queremos vivir en la rueda del hámster de lunes a viernes y luego descansamos el fin de semana, para mí es absurdo. O sea, no debería haber una diferencia en eso. Pero en ese sentido yo lo platicaba y decía, fíjate qué chistoso. Estás hablando con una serie de mujeres que no sé si tengan carreras o no, pero me queda claro que si no tuvieran un marido que las estuviera manteniendo, ¿dónde estarían? En mi cabeza decía yo, ¿por qué no hay esta parte educativa dentro de nuestra sociedad de trabajar en ello, ¿no? Ahora tú me lo vienes y me lo dices. ¿Qué pasa si esas chavas enviudecen tan jóvenes? O sea, se vuelven viudas a esa edad que habrán tenido 20 y tantos, a 30 y tantos, como fue tu caso. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok. ¿No? Sí. Eso yo te lo puedo responder ahora, pero estoy segura que hace 4 años no hubiera tenido ni la mínima idea de cómo responderte.
¿Y por qué? Porque justo yo no me ocupaba o no pensaba que estas cosas podían pasar. Entonces, Christopher, así se llamaba mi esposo, eh, él me decía, aunque a mí me vaya bien económicamente, tú tienes que ocuparte de tu parte profesional, emprender algo, hacer algo, porque si yo te falto, ¿tú qué vas a hacer? Entonces yo pensaba, ¿pero por qué me va a faltar? ¿No? Y bueno, las cosas pasan. Y cuando él muere, yo me doy cuenta que hay ciertos elementos que como mujeres no podemos abandonar, aunque estemos en matrimonio o estemos viviendo con alguien, que es nuestra parte profesional, pero también nuestra parte de independencia financiera. Desde el ahorro, desde la inversión, desde esta parte de hablar con tu pareja de los temas de dinero, porque si algo así pasa, debes saber de dónde puedes partir. Claro. ¿No? Si hay algún seguro, si hay algún negocio, si hay alguna empresa. Y bueno, a lo mejor la audiencia va a decir, ¿y esta quién es para decirme que no me deje yo mantener por mi esposo? ¿No? Está bien, hazlo. Déjate consentir. Deja que te hagan la vida más fácil. Pero sin olvidarte de la parte del ahorro. Sin olvidarte que hoy en día es muy fácil que puedas generar tus propios ingresos desde la comodidad de tu casa, desde tu celular, vendiendo algo, yo qué sé, ¿no? En todos los estatus sociales siempre hay algo que podamos vender. Y eso te va a dar la seguridad de, independientemente de que estés en pareja o no, de que haya viudez o quizá un divorcio, puedas partir de algo. Porque yo te puedo decir que el duelo no se vive igual en la riqueza que en la pobreza. Para nada se vive igual. O sea, no es lo mismo tener a lo mejor un colchón, por así llamarlo, o un trabajo, o una casa propia, porque a mí me tocó verlo cuando tuve que hacer muchísimos de los papeleos que tuve que hacer después de su fallecimiento, ver a mujeres con 3, 4 hijos hincadas suplicando para que les autorizaran una pensión de 2,000 pesos para 5 personas. Qué locura. Sí. Y entonces hasta ese momento es cuando te cuestionas qué decisiones son las que hoy me tienen aquí, ¿no? A lo mejor si hubiera comenzado a ahorrar hace 4 años, hace 10 años, o si hubiera empezado a trabajar en, no sé, hay como muchas áreas, a lo mejor hoy no estaría padeciendo de la forma en la que estoy haciéndolo. Es como mi forma de verlo. Ok. ¿Tú trabajabas antes de...? Yo dejé de trabajar cuando me embaracé porque mi salud se vio un tanto afectada. Tuve diabetes gestacional. Y aparte me tocó el terremoto del 2017. Entonces eso derivó ataques de ansiedad en el embarazo. Entonces tuve que dejar de trabajar y justo, sí, exacto, justo fue ese punto en donde mi esposo tiene una mejor oportunidad laboral y decidimos por acuerdo que yo pausara un poco esta parte profesional para que se desarrollara el embarazo, pero que una vez que el niño entrara al preescolar yo pudiera nuevamente retomar justo porque tienes que desarrollarte en todas tus áreas, ¿no? Como mamá, como esposa, como profesionista o las áreas que sean de tu interés. Entonces ya no alcanzamos a ese punto porque justo llega la pandemia. Entonces nos guardan a todos. Y yo en ese momento decidí emprender con un negocio que se llamaba En Salsa. Entonces, desde mi casa me ponía a hacer salsas. Y yo en ese momento vivía en una unidad de muchísimos departamentos y me iba a tocarla a todos mis vecinos y les vendía salsas. Llega la pandemia y entonces es como no salgas, yo te llevo todo a tu casa y empieza este movimiento de los influencers y como con más fuerza me agarro de ahí y pues yo me la pasaba repartiendo salsas en toda la pandemia. Y es así como se me fueron abriendo diferentes puertas, empiezo a generar como mi propio dinero y dije, pues aquí soy, ¿no? Porque estoy atendiendo mi casa, mi esposo, mi hijo y aparte me siento productiva. Hasta que llega el punto en que Christopher enferma y pues bueno, una vez que él muere, y es que 2 semanas después también murió mi papá. El 12 de enero murió mi papá, literalmente 2 semanas. Ya no pude, o sea, no tenía la fuerza ni la energía para seguir con el proyecto de En Salsa. No tenía cabeza, sinceramente. Sí, no. Así que ese emprendimiento se perdió, pero sí te puedo decir que es muy importante que como mujeres tengas la edad que tengas, te sientas productiva, porque si no, los hijos crecen y en algún momento tú también vas a llegar a la vejez, vas a tener otras ideas, vas a querer otras cosas y tienes que sentirte productiva. Sí o sí. Mira, al final del día, eso sí, estoy convencido. O sea, no sé si necesariamente se le debería denominar
productivo, pero más bien propósito. O sea, Sí. tienes que tener un propósito, ¿no? Incluso en estos estudios que han hecho de las Blue Zones, que es estas áreas donde las personas viven arriba de los 100 años y Ujú. demás, uno de los factores determinantes es que tienen un propósito. Sí. Sea salir a darle de comer a las cabritas, ¿no? Pero tienen un propósito. Pero fíjate, oye, qué interesante esto que estás diciendo, porque es que, o sea, en este cacho que nos acabas de platicar, bajaste muchas cosas. O sea, por un lado estás hablando de este impacto que tienes, porque pues, sí, es un impacto social muy importante, insisto, más allá del personal. Claramente a ti te afectó personalmente. Pero como dices, ir a un lugar a buscar y que si la pensión y resulta que una persona se tiene que hincar para que les den 2,000 pesos de pensión para 5 personas, denota el problema social que tenemos. Por el otro lado, esta parte donde, y creo que es muy relevante, ¿no? Como lo dices, es no tengo cabeza. Ahora, tú tienes una maestría, ¿no? Tienes un estudio relacionado con cómo lidiar con el duelo. ¿Cómo lidia con el duelo una tanatóloga? Justo porque tenía muchísimas dudas y no sabía ni cómo se comían, ni para dónde es, ni no tenía ni la mínima idea de qué tenía que hacer. Después de 5 meses de que habían fallecido tanto mi papá como Christopher, yo pensé, pues de llorar en mi casa, voy a llorar en la escuela. Y así decidí meterme a la maestría, porque yo necesitaba respuestas. Y ocupé estos 2 años para justo hacer la maestría y literalmente iba a llorar al salón. No entendía nada de lo que estaba pasando y mucho menos estaba de acuerdo con todo lo que me decían los maestros, ¿no? Ok, a ver, platícame. ¿Por qué? Hubo una maestra que un día dijo, nos duele tanto la muerte y nos lastima tanto que nosotros elegimos crearle una vida a nuestros muertos en el cielo, porque no podemos soportar su ausencia. Y entonces yo me sentí súper ofendida, porque yo entendí que la maestra trató de decirme que aparte no fue personal, fue como, ok, entonces como yo no puedo, tengo que imaginar que ellos tienen una mejor vida para que yo pueda calmarme, para que yo pueda como bajar esa ansiedad y el decir, él está en un mejor lugar. Sí, la famosa frase. Exacto. Y entonces yo decía, pues qué padre, él está en un mejor lugar y yo qué. O sea, yo quiero morirme todos los días desde que ellos se murieron. Sí, porque además es bien difícil. O sea, ¿qué hago con esto? Qué padre que ellos estén a todo dar en donde estén, pero uno, ¿qué hace estando aquí? Termino la maestría y al mismo tiempo me meto a estudiar un diplomado de escritura creativa y entonces yo escribía todo lo que sentía y todas las emociones que te puedas imaginar, porque el duelo es como una montaña rusa sin freno. Y me meto a estudiar este taller de escritura, empiezo a escribir, pero no era suficiente, porque en este periodo subo 20 kilos. O sea, literalmente me estaba tragando todo lo que no podía decir y todo lo que estaba sintiendo. Aparte con un niño de preescolar. O sea, él tenía 3 años, tenía que buscar escuela, tenías que quitarle el pañal, la mamila. Eran demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Más aparte todos los trámites y todo lo que se tiene que hacer. Empecé con mis acompañamientos tanatológicos, o sea, con mi propio proceso. Me doy cuenta que yo estaba haciendo muchas cosas, pero que yo me seguía sintiendo terriblemente. Y entonces pasó el primer aniversario y dije, ok, ya libramos 1 año. Llega el segundo y el segundo fue peor que el primero, mucho peor que el primero. Ahí descubro lo que es el cortisol, la hormona del estrés, y que básicamente yo tenía 2 años inundada en cortisol. Y es que mis preocupaciones en ese punto eran, con mi hijo apenas para entrar al preescolar, era cómo voy a pagar la universidad. Y estaba en preescolar, sí. Sí. Y, o sea, la psicóloga me decía, ve la dimensión de tu estrés. Todavía no lo inscribes al preescolar. ¿Y cómo vas a pagar la universidad? Claro, necesitas relajarte porque el estrés llegó a un punto en que en las noches las manos me temblaban como si tuviera Parkinson. Y entonces el movimiento de las manos me despertaba. Me estuvo a punto de dar una parálisis facial y una trombosis. Así que escuchar a nuestro cuerpo es sumamente importante. Es súper importante, aunque tengas maestrías, aunque tengas todas las credenciales que te puedas imaginar, necesitamos escuchar a nuestro cuerpo porque el cuerpo va a llorar lo que los ojos no pueden. Sí, de una u otra manera va a salir. Y sí creo, estoy convencido de que no nos cuidamos lo suficiente. Yo en mi caso, por ejemplo, después de los infartos y
Que fueron 3, ¿no? Me dijiste. Fueron 3. El primero fue doloroso en el sentido, hablando de pérdidas, Ujú. ¿no? De que yo perdí esto es algo que nos pasa a todos los que pasamos por situaciones de vida, ¿no? O sea, en el sentido de librar la muerte. Que es que pierdes tu identidad. Sí. La pierdes completamente. Y yo tenía una identidad muy clara, ¿no? Mi identidad era yo vivía full, no viajaba por todos lados, pero el trabajo, pero el deporte, yo seguía compitiendo a alto rendimiento, pero todo era... En su máximo. Y el día que te lo quitan. ¿Mm? No, ya no puedes. A mí me da risa que digo, lo he platicado muchas veces aquí, pero te lo platico a ti. Mi cardiólogo me decía, o sea, el cardiólogo usualmente te dice, deja de fumar, deja de chupar, y come bien, y haz ejercicio. Y para mí fue ok, bueno, bájale a tu ejercicio y lidia con tus problemas. Okay, ¿no? O sea, pues, espérame, ¿no? Y tu identidad es esa, ¿no? Tu identidad es de yo me levanto al día de hoy, me levanto todos los días, hago ejercicio, ¿no? O sea, es como que digan que no, ¿y ahora quién eres? Claro. Entonces hay una pérdida muy, muy grande cuando pasas estas cosas. Yo creo que también afortunadamente logré sanar todo esto cuando me di cuenta de que no había una alineación. Entonces empiezas a cuidarte el cuerpo, ¿no? Dices, chin, me dio un infarto. Yo así, güey, pues sí, pero ¿cómo me voy a cuidar el pinche cuerpo cuando tengo toda una vida haciendo deporte? No es como que no me cuide, ¿no? Ujú. Y en mi segundo infarto venía yo, o sea, literal, ya luz blanca, ya sabes, te estás muriendo y la enfermera, oiga, ¿y usted chupa? No, ¿y usted fuma? No, ¿y usted no sé qué? No, ¿y usted se droga? No, ¿se va de putas? No, no, pues por eso le dio el infarto. Y ya sabes, o sea, me saca la carcajada, que además me dolió como el alma, todavía me acuerdo. Pero es que tienes razón, ¿no? O sea, no vives. Y entonces entra esa palabra mágica, no vivimos. Porque no sabemos vivir. Y entonces me di cuenta que no estaba viviendo porque no estaba yo alineado. Primero alinea, ok, físico, que estoy bien del físico. La parte emocional, que está bien difícil, ¿no? Entonces tú lidias con un suceso, como dices, que te está llevando las emociones al máximo y estás temblando en las noches y te está dando una parálisis facial y te puede dar una trombosis y las cosas que no muchas veces te dicen así como, ay, no seas chillón, ponte las pilas, no pasa nada, quítate el estrés. No, güey, o sea, hay niveles de estrés. Cuando Claro. estás ahí, te puede matar. Pero luego también viene una parte que es la parte mental. Ujú. ¿Cómo alineas tu mentalidad con tus emociones? ¿No? En este caso tú dices, voy a la universidad, voy a aprender cómo lidiar con estas emociones que no sé cómo lidiar con ellas. Tengo miles de dudas acerca de cómo voy a sobrevivir yo como viuda, ¿no? Porque pues, no creo que haya sido específicamente entender la tanatología como el proceso psicológico, sino más bien el tuyo, ¿no? Era Claro. como tu proceso. Sí, sí, sí. Y luego viene la parte emocional, Ujú. ¿no? Y luego viene, en mi caso, fue la parte espiritual. Sí. O sea, yo no la tenía alineada. O sea, y no te digo acércate a Dios y vuélvete cristiano o budista, da lo mismo. Pero tienes que entender que al final del día eres parte de el universo, Dios, el nombre que le quieras poner. Ujú. Y que si no estás alineado ahí, también no estás alineado en nada, ¿no? Y entonces las cosas no te funcionan. Sí, totalmente. A mí me decían mucho, cercanos y no tan cercanos, como, pero si tú eres psicóloga y ahora estás haciendo la maestría en tanatología, ¿por qué no te salvas? O sea, ¿por qué no puedes ponerte a salvo? ¿No? Sálvate tú solita. Sí, 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 o sea, tú tienes las herramientas, ¿no? Y yo era como, ok, sí, pero se te olvida que también soy un ser humano. Y aunque tengas la profesión que tengas, hay momentos en los que necesitas echarte mano de alguien más. Es que la gente somos tan, y perdón, y ahí siempre va a haber un hater por allá afuera, pero sí lo somos bien envidiosos, somos bien egoístas. Y Sí. pensamos Hablamos que de todo- empatía, sí, pero la pero realidad no, es que no nos ponemos en los zapatos del otro. no, es Muy bien pocas difícil. veces. Muy pocas veces se logra eso. Y aparte, eso a mí me hacía sentir mucha responsabilidad. Que ¿Qué? el hecho de que yo me dedicara a esto Y que no pudieras y que no arreglarte. pudiera yo salvarme a mí, era como, entonces No puedes no, salvar a nadie. claro. Y entonces es Uy, otro discurso, claro. ¿no? El que no puedes ponerte a salvo, no puedes bajar de peso, no puedes hacer Y esto, entonces, ¿cómo ayudas a alguien más? nadie me va a creer Claro. que lo que estoy haciendo realmente funciona o realmente puedo ponerme al servicio de alguien más, ¿no? Eso es muy complicado porque es un choque entre sí sé, no sé, daña tu confianza o no. Y ahorita que decías esto de la identidad, la viudez es
justo una puerta en la que pierdes esa identidad que tenías como esposa para volver a construir otra como una persona completamente distinta, si así lo eliges. Porque igual y puedes quedarte ahí atorado mucho tiempo. Pero yo me he dado cuenta en mi proceso y desde mi proceso que me he llegado a cuestionar si realmente me gusta el té porque me gusta a mí o porque nos gustaba tomar té juntos. Claro, tú vas creando todas estas nuevas realidades con tu pareja. Que bueno, esa ya también entra en una plática más profunda que no sé si te la has hecho, pero decir qué era tuyo y qué era de él, qué eran los límites, o tenías límites o no tenías límites, ¿no? Porque luego te das cuenta que, o sea, en mi caso, o sea, después de todas las altibajos que vivimos nosotros como pareja. Claro que los hay, ¿eh? En todos los matrimonios. Claro, pero cuando pasas estos que son de muerte Sí. y de muerte de la pareja, Uh-huh. y que dices, ok, pues vamos a platicarlo, vamos a retomarlo, y te das cuenta que hay cosas que nunca habíamos platicado. Tus valores, mis valores, mis límites, tus límites. Mis proyectos, tus proyectos. No, sí, claro, y empiezas a ver y de repente dices, ¿sabes qué? La neta, no estoy de acuerdo con, o sea, nunca he estado de acuerdo. Me he dejado llevar porque, pues, Sí, las endorfinas, porque lo que tú me digas, ¿no? Pero o porque estamos en familia y entonces pienso que eso que tú quieres también yo lo también quiero. Y te das cuenta que de repente no. Y claro, eso que dices, de repente es pues no, es que nos encantaba no, a mí no me encantaba comer pizza, güey. O sea, a mí no me gusta la pizza. Sí. Si era, pero es cosa de nosotros, ¿verdad? Cosa tuya, yo te acompañaba. Claro. ¿Y qué descubriste con eso? Pues o sea, descubrí... ¿qué cosas hay que no eran tuyas, que eran de ustedes? Ok, descubrí que puedo hacer una lista de mis propios proyectos, Okay. de los proyectos familiares, y que habrá muchos que ya no se puedan cumplir, porque solamente se iban a cumplir si estaba él, pero que hay algunos otros que yo sí puedo seguir trabajando de manera personal y familiar con mi hijo. Por ejemplo, un viaje, ¿no? A lo mejor todos, no sé si todos, al menos nosotros teníamos como la idea de llevar a nuestro hijo a Disney. Ese sueño se puede cumplir aunque él no esté. Si yo me enfoco en sacar ese sueño adelante. Incluso en mis redes hice esa publicación de yo llevé a mi hijo a Disney hace como 3 meses. Entonces, en la parte de la descripción yo ponía cuando vamos a llevar a Max a Disney se convierte en Chris, ya traje a Max a Disney. Esos son los sueños y los proyectos y las cosas que te tienes que cuestionar que tú puedes rescatar. Eso hablando a nivel familiar. A nivel personal, yo en otro momento no hubiera ido, por ejemplo, a un concierto sola, porque lo hacía con él. Hoy no tengo un tema en irme a un concierto sola. Aprendes a lidiar con otras cosas, ¿no? Oye, y en esto que decías, es, Cris, ya llevé hay todavía en ese diálogo algo que no está dejando ir, porque o sea, me llamó la atención que lo dijeras de esa manera, ¿no? Te está acompañando, y no nada más hablo de ti, pero hablo de la viudez en general. O sea, ¿siempre te acompaña eso al lado? ¿O es algo como si lo debieras? No sé, no sé, no me estoy explicando correctamente, pero o sea, teníamos estos sueños, ya no los puedo cumplir en pareja, pero los voy a seguir cumpliendo, ¿no? En lo individual. En familia, como dices, es un tema familiar, pero lo pusiste como pero te aviso que sí lo estoy haciendo, ya lo logré, ¿no? ¿Lo tienes en otras áreas donde también arrastras esta idea de decir, oye, te aviso que lo sigo haciendo, te aviso que lo estoy construyendo? Eso es parte del diálogo que tenemos que tener cuando debemos de soltar a un ser querido. Sí, sí, porque esa persona que ya no está tiene que ocupar otro lugar que definitivamente no es en tu presente, porque esa persona ya no está contigo físicamente. Sin embargo, a nivel familiar, cuando tenemos hijos, cuando está pues sí, consolidada una familia, hay expectativas que tienes sobre tu familia o sobre tus hijos o algo que quieras lograr, ¿no? Y al menos desde mi experiencia con mi hijo va a conocer a su papá a través de lo que yo le diga. O sea, a través de tu memoria. Porque él tenía casi 3 años cuando murió. Entonces, no lo recuerda. Y cuando yo le platico
tu papá quería llevarte a Disney y yo quería llevarte a Disney, en este ejemplo en particular, es como integrarlo a la vida de mi hijo para que él sienta que su papá, aunque ya no esté, tenía esas expectativas para que él conociera a Mickey. Ujú. Sí, claro. Sí, te entiendo. Estás integrándolo, o sea, estás integrando a su papá dentro de su vida, de tal forma que, si bien no lo va a recordar, porque pues, además nos pasa a todos, ¿no? Mi papá murió cuando yo tenía 21 y hay días que no me acuerdo de su cara. Sí. Se vuelve O sea, mi difícil. hijo no lo recuerda. Sí, ¿no? No recuerda su voz, no recuerda como... No tiene un recuerdo a menos de que sea por videos o por fotos. Incluso para este viaje, por ejemplo, yo le hice una carta que yo le conté a Max que esa carta se la había dejado su papá, para que en el momento en que pudiera cumplir ese sueño, lo disfrutara, ¿no? Pero en esta carta dice, yo ya no te puedo acompañar físicamente, pero sabes que estoy contigo en todos lados, Claro. ¿no? Sí, y eso está muy padre porque estás haciendo una integración familiar donde no desarticulas la figura paterna, ¿no? De la vida de tu hijo dentro del esquema familiar. Sí, y lo hice de esta forma porque hoy en día no tengo una pareja. No sé qué pase el día de mañana si yo tengo una nueva pareja y a lo mejor se vuelven a modificar nuevamente, pues no sé, algunos proyectos, yo qué sé, ya teniendo una pareja formal, que a lo mejor no es que esa persona vaya a ocupar el lugar de su papá, pero sí de alguna manera va a ser su figura masculina que tenga más Sí, ¿no? próxima, ¿no? Y fíjate, eso me lleva a preguntarte, a ti, o sea, la viuda como tal, solo muy feo, pero estoy Pero sí, generalizando, a la viuda en general, este nuevo paso, o sea, no es lo mismo, ya me divorcié, ya me consigo nueva pareja, claro. no digo que sea fácil, Ujú. nada, pero sucede, funciona distinto cuando eres viuda, o sea, reactivar tu vida de pareja, tu vida sexual, amorosa, o sea, que, porque no es lo mismo cuando hay un desamor, ¿no? De por medio y entonces te lleva al divorcio y entonces tú y yo, perdón, pero, y mira que tengo cuates que dicen, yo me llevo perfecto con mi mujer, yo también, con mi ex, pero, pero no, o sea, siempre va a ser un tema de batalla, Sí. ¿sabes? Por algo te divorciaste. Por algo te divorciaste, claro, y por muy bien que te lleves, siempre hay alguien que quiere picar y además saben qué botones picar. Claro, porque te conoce. Uf, vaya que sí. Pero en este caso, ¿qué pasa? Porque no hubo desamor. Al contrario, incluso yo creo que levantas en el duelo, y no creo que nada más desde el punto de vista de la viuda, sino de muere cualquiera de nuestros seres queridos, siempre Ujú. los levantamos, ¿no? Los llevamos al pedestal a ponerlos en una figura que tal vez... Inmaculada. Sí, sí, exacto, esa es la gran palabra. O sea, ¿qué pasa contigo en ese sentido? Mira, hace no mucho escuché que la diferencia entre perder tu matrimonio como desde el divorcio o la muerte es que justo en el divorcio la persona sí se quiere ir y en el otro escenario no se quiere ir, ¿no? Y de alguna manera, si tienes una buena pareja, como considero que yo tenía, sigues estando enamorada. Que al final, y justo lo platicaba con un amigo hace unos días, en la pandemia yo le pedí el divorcio porque, o sea, en 11 años que estuvimos juntos, nunca habíamos estado 24/7 y nos queríamos matar. Uno no aprende hasta que está en ese momento a tener ese nivel de convivencia, pero con papeles en la mesa, o sea, así de, ya no, Ya no. ya no, O sea, ¿no? que levante la mano a quien no le pasó. Exacto, pero era una cuestión de convivencia, no tanto por una falta de amor, sino por las circunstancias. Al final lo hablamos y yo le dije, contigo ya me he hecho 30 pandemias más, porque si ya superamos esta, pues superamos cualquiera. Pero ahora en este escenario, justo este año, yo me abría la posibilidad de empezar a conocer personas porque quería como ver qué pasaba pues sí, conociendo nuevas personas. Yo tenía 11 años que no salía con alguien que no fuera mi esposo. No tenía ni la mínima idea de que era tener una cita con Sí, otra sí, tu persona vida, que ¿no? no fuera él, ¿no? Y entonces se me ocurre bajar una aplicación No, las para aplicaciones, citas. no. Y lo que te puedo decir es que aunque me he divertido bastante, uno no puede llegar con sed a cualquier lugar porque te vas a tomar cualquier vaso. Claro. Así que por recomendación de mis primas y amigas es como de, ok, pues siempre estás muy ocupada. ¿Qué herramienta tienes y puedes utilizar? Pues una aplicación.
Entonces empiezo a salir con muchas personas, digo, no sé si sean muchas para, después de haber estado con alguien 11 años, para mí Ya fueron, unas muchas. sí, ¿sabes? Entonces, empecé a conocer gente y aunque tuve buenas experiencias, también hubo malas experiencias, ¿no? Como hombres, por ejemplo, que llegaron a decirme, no sé si tú sabías que los hombres de mi edad, que creo que el hombre tenía como 42 años, solamente salimos con las mamás solteras para un rato, porque al menos yo no tengo la intención de estarme peleando con un papá cada 15 días porque le toquen sus hijos. Pero bueno, contigo sería diferente porque no hay un papá con quien pelear. Sí, Habla mucho de la persona. o sea, cosas así me he encontrado, Sí, claro. ¿no? Hay algunos que se quedaron ya como amigos con los que, oye, ¿por dónde estás? Pues estoy por tal lugar, ¿estás por aquí en tu casa? Ah, pues sí, nos vamos a comer, nos vamos a desayunar. Y quedó en eso, como una amistad, ¿no? Pero definitivamente adentrarme al mundo de las citas fue como, ¿dónde está ese amor antiguo donde te abrían la puerta? Pero creo que también se presta mucho a que en este tipo de aplicaciones Sí, sea algo muy pasajero y muy rápido y nadie esté dispuesto a comprometerse, ¿no? Yo creo que ese es uno de los graves problemas de las aplicaciones. A mí no me tocó vivirlas, pero sí lo veo y platicábamos fuera del aire de Mía, ¿no? Por ejemplo, entonces, las experiencias que ella platicaba en este podcast son una cosa de locura, ¿no? En el sentido en el que sí, las aplicaciones están diseñadas, yo creo, para eso. Sí. Es un tema de... Oye, y además con lo que vivimos en este tema de inmediatez, ¿no? Literalmente estás a un izquierda Eso o es derecha claro. de conocer a alguien y si no te gusta lo que ves o... Next, o sea, lo Sí, que sigue. Es más, sí. o sea, te paras en ese momento, ¿sabes qué? No me latió este rollo, gracias a Dios, me llevo mi café, ¿no? O sea, Sí. ni siquiera te tienes que quedar A ver qué a pasa. ver qué pasa, no hay ni siquiera esta... Yo creo que incluso este tema donde no te ata nada moralmente, Ujú. ¿no? A incluso terminar ese date. Pero que a lo largo, ¿sabes? Me doy cuenta desde mi punto de vista que no es tan bueno, ¿eh? Que al menos a mí me pasaba que después de varias citas yo decía, me sigo sintiendo igual de vacía y esto no es lo que yo quiero, porque yo creo en la familia, ¿no? Yo creo en los valores, yo creo en que Sí, porque puedes además ya vienes de superar. haberlo construido. Es complejo. Oye, o sea, dentro de esta navegación que estás haciendo compleja, o sea, cómo llevas, o sea, cómo se lleva la viudez a intimar, a pasar, o sea, realmente a reconstruir tu vida, como dices, probablemente no estás en el medio correcto para hacerlo, pero, o sea, ¿qué es más fácil navegar? Esta rapidez, esta inmediatez, bueno, pues ya está padre y me rasco la comezón, o meterte más a fondo. O sea, sé que es un tema muy personal, ¿no? O sea, Ujú. no lo podemos generalizar y no te podría decir, oye, esto le pasa a todas las viudas. No, pues claramente no, ¿no? O sea, cada quien vive su propio proceso, cada quien tiene sus propias necesidades y lo que tú me digas. Pero, ¿qué es lo que tú has visto dentro de tu práctica, dentro de tu experiencia personal? ¿Qué es lo que usualmente sucede para una mujer viuda que nos escucha allá afuera? O sea, Mira, me doy cuenta hoy que ese matrimonio, o sea, principalmente, si haces un buen trabajo de duelo, vas a poder ubicarlo y reconocerlo como un capítulo en el libro de tu vida, pero no es el libro completo. Entonces vas a tener la oportunidad de seguir escribiendo otros capítulos y en esos capítulos puedes incluir la parte de conocer a alguien o no, la parte de seguir soltera y a lo mejor tener a una pareja que puedas ver de vez en cuando, porque aparte tienes hijos y no es tan fácil integrarlo como a esta nueva dinámica. Que puedes explorar otras áreas, completamente refiriéndome, por ejemplo, a la parte más íntima. Hoy en día hay muchos recursos que puedes utilizar como juguetes, no sé, cualquier otra herramienta que te pueda cubrir esta parte de satisfacción que necesitamos por una cuestión fisiológica, pero que también todo depende de qué actitud tengas tú para comenzar a escribir este nuevo capítulo. Pero tampoco llevas prisa. Eso es súper importante que lo sepas. No llevas prisa de que ya debes de tener otra pareja. No debes de. Igual y no quieres, ¿no? también. Yo Sí. muchas veces decía, sí, soy soltera legalmente, pero emocionalmente soy viuda. O sea, ténganme paciencia. Legalmente, soltera. Porque no tienes como es soltera o casada. Cuando vas a hacer algún trámite. Sí. Pero emocionalmente yo me sentía como una viuda. O
O sea, emocionalmente yo estaba rota, estaba dolida, estaba mal. Y por eso le pedí a la gente y a mi entorno como, hay que ser pacientes, no me presionen como para salir con alguien o como para que tenga una nueva experiencia porque yo sigo amando a ese hombre, Claro. ¿no? Oye, y esto, además, ahorita que te digo que esto es como el charco de las ranas, o sea, muchos lirios a donde saltar, tienes muchos temas. Igual y para mí, porque lo desconozco, por ejemplo, ahorita dijiste, voy a ir a llenar un formato, Ujú. casado o soltero, pero debería de haber una diferenciación si eres viudo o viuda en este proceso legal. Y no nada más en el proceso legal, en el proceso general, o sea, debería de haber alguna otra contextualización desde tu punto de vista. Sí, incluso creo que hoy ya se está trabajando como en esta cuestión de leyes y así, porque una mujer viuda que tiene derecho a una pensión no se puede volver a casar. Porque si se casa pierde su pensión por viudez. Pero la pensión es, claro, en cualquier ámbito, ¿no? De alguna forma te limitan a que puedas tener una nueva pareja o incluso pienses o sueñes en casarte, porque eso significa que ya no tienes derecho a esa relación o a ese beneficio. Y creo que hoy están haciendo como algunos cambios para decir, a ver, no tienes por qué quitarle esto que ella tiene, independientemente Sí, a que decida o no rehacer su vida. rehacer su vida. Claro. Odio la palabra rehacer su vida porque es así, porque o sea, tu vida no la estás No, no sé, haciendo, claro, ¿no? O sea, claro, como sí. dices, es parte de tu libro, lo sigues escribiendo, pero Entonces, y, desde ese ámbito es como, o sea, pues tienes que ver qué te conviene. Me conviene ser soltera, me conviene ser casada, porque si a lo mejor me quiero volver a casar, socialmente tengo esta pensión y tú no sabes si a lo mejor con esa pensión pagan la colegiatura de un hijo. claro. Sí, y parte de lo que decías muy al inicio de la plática, ¿no? O sea, al final del día, pues también es parte de tu patrimonio, es parte de tu construcción financiera que no puedes separarla, ¿no? Y no puedes de repente, porque podrías volver a caer en este tema de, bueno, ya vuelvo a ser dependiente de, ¿no? O incluso, pues esa pensión te ayuda a, como dices, pagas la colegiatura o Lo pagas que parte de quieras tu pagar, negocio, sí, que sí. estás creciendo, lo que sea. Socialmente, como, digo, no me imagino que llegues a un lugar y, miren, traje a mi amiga Fer y te presentes y digas, yo soy la viuda, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo has notado que es el impacto cuando la gente sabe de esto? De inicio es como tocadita de hombro y es como, ay, lo siento mucho. No sabía, ¿no? O Tu sea, carita de hombro. es como que tienen la idea de que es mamá, o sea, tienen como la idea de es mamá soltera, pero no saben en realidad cómo es divorciada o nunca Sí. piensan viuda, ¿eh? Casi No, siempre pues es es que sí, como divorciada. decías, es un tema de la tercera edad, Sí, usualmente. sí, sí, sí. Entonces ya cuando llega esta pregunta de, oye, pero ¿te divorciaste? Y no, es que enviudé hace 4 años, no saben qué responder. Wow. Sí, claro, pues sí, no es un tema, no es un tema fácil, ¿no? Sí, es como, ¿pero qué pasó? Quien tiene confianza es como, ¿qué pasó? ¿Me puedes contar qué pasó? Y ya si se amerita o se presta como el espacio, yo no tengo ningún tema en compartirlo, pero también, por ejemplo, al momento de que saben que eres viuda, muchas veces la gente me lo ha dicho, es como, tú sí tienes derecho a tener una nueva pareja porque eres viuda, Tú sí tienes derecho. tú O sí sea, las tienes otras no derecho. tienen derecho. Si se divorciaron, no tienen derecho. ¿Sí? Ok. Se refieren más como esta parte de a lo mejor porque te divorciaste o tienes hijos de diferentes papás. Esas mujeres, socialmente yo me he dado cuenta, como que no tienen derecho a volverse a enamorar o a tener otra pareja. Yo sí, porque soy viuda. Y Ya. a mí me lo quitaron. Entonces, por un lado, socialmente tienes ciertos beneficios Ujú. ante ciertos grupos. Suena muy conservador el tema, pero bueno, vivimos en una sociedad, aunque no queramos aceptarlo, muy Sí. conservadora. Para Eh, cuando nos conviene, ¿eh? También, porque, También, sí, o bueno, sea, sí, porque luego sí, no tienen derecho a, pero soy infiel en mi caso, ¿no? O exacto, sea, exacto. sí, afortunadamente sí, la Sí. honestidad deja de ser uno de los valores importantes que tenemos en nuestras vidas. Sí. ¿Cuál sería la manera políticamente correcta para una persona que se encuentra con una viuda de 32 años, o sea, que Soltera. soltera? Sí. O sea, y no debe haber un impacto, ¿no? O sea, creo que el impacto, y una de las razones por las que yo quería platicar contigo, es que a mí me impresiona eh,
hay una resiliencia impresionante y por eso yo le platicaba fuera del aire a Fer que esta nueva temporada está enfocada en mujeres, en los retos, en los logros, en los dolores que se tiene como mujer. Y lo digo porque además, pues a mí, mi papá murió muy joven y en mi casa fueron las mujeres quienes nos sacaron adelante. Mi abuela murió a los 85 años. ¿Y también fue viuda? Sí, fue viuda, ella enviudó muy, muy joven. Ok. También a los 30 y algo. Nunca se volvió a casar ni nada, pero, o sea, cuando murió, una semana antes estaba digital, además. Ok. Estoy orgulloso de decir que mi abuela era Claro, digital, claro. trabajaba desde su... O sea, como dices, ¿no? O sea, pues yo encuentro, no tengo que salir a la oficina, puedo trabajar en mi casa, Sí, ahora sí. tengo un celular, tengo el teléfono, tengo la compu. Veo cómo. Y era, Veo el cómo sí. Sí, veo el cómo sí. Siempre ha sido parte del chiste, ¿no? Porque luego mi tía, la hermana de mi mamá, recientemente, o sea, hace 3, 4 años, que empezó a usar el teléfono para mandar WhatsApps. O sea, entiéndeme, la mamá, ¿no? En la compu acá, pum, pum, vendiendo y la fregada, y mi tía no quería usar el celular más que para hablar, ¿no? Bueno, además sí, fue renuente a tener el celular. Pero es un tema donde creo que es muy relevante hablar de la mujer exitosa y resiliente, ¿no? Ujú. Porque al final del día, somos además, no sé si lo sepas, pero somos una de 3 especies donde la especie tiene menopausia. Ujú. Muy interesante. Y hay una razón o sea, la naturaleza no es estúpida. O sea, por qué alargaría tu vida 25 años más? O sea, para eso es la menopausia. La menopausia te está dando un proceso donde te quitas ciertas de estas situaciones que sé que socialmente, sé que personalmente son difíciles, los bochornos, la falta sexual, todos los temas, no vamos a hablar de ello ahorita. Pero al final del día hay una razón de hacerlo. Y si tú lo ves, ese aprendizaje Ujú. es un tema de enseñanza. Las mujeres, las abuelas, nos enseñan, nos hablan de nuestras historias, nos hablan acerca de lo que se puede, de lo que no se puede. Bien, mal, estructurado, ya eso, hay muchas situaciones alrededor de ello. Pero al final del día, piénsalo. La otra especie son las orcas. Y fíjate cómo son esta especie de mamífero acuático que ha logrado construir una concepción colectiva, incluso para cazar y demás, ¿no? Sí. Hay un proceso bien interesante ahí atrás. Entonces, yo creo que es bien importante hablar de la resiliencia en la mujer. Y lo comento y le doy, que además es importante que si nos estás escuchando allá afuera por primera vez en en esta nueva temporada, que entiendas por qué estoy hablando de esto. Yo sé que hablo de la resiliencia todo el tiempo, pero hay un proceso bien importante y el tuyo en lo particular es extraordinario, porque como dices, o sea, el número que me diste al principio, esta estadística es gigantesca. O sea, es un mundo de mujeres en el mundo que son viudas. Sí. Y además, muchas son jóvenes, porque además Sí. no lo hemos considerado fuera de la guerra y que sí, la guerra desplaza cosas terribles, pero la pandemia, pero las enfermedades cardiovasculares, pero la diabetes, pero nos roba a nuestros padres, a nuestros seres queridos y deja a muchas mujeres, como dices, indefensas en muchos sentidos, ¿no? Sí. ¿Cómo propones, si tuvieras que, esta reestructura social Ujú. de una mujer? O sea, una mujer que allá afuera, como dices, tú hace 4 años estás en tu casa, eres feliz, estás entrando en la pandemia, quieres ahorcar a tu marido cada determinado tiempo, lo cual es bueno, por cierto, eso habla de una relación sana, porque si esa persona que tú tienes al lado, hombre o mujer, la quieres ahorcar, porque verdaderamente tienes un nivel de entretejido interpersonal bien importante, ¿no? Pero bueno, ahí, haz de cuenta, todas estas mujeres que no saben o sea, no quiero poner el miedo allá afuera, no se trata de decirle, es como la gente, ¿no? Cuando les digo que he sufrido un infarto y te dicen, oye, ¿pero qué sentiste? Creo que todo el mundo te empieza a preguntar y lo mismo, ¿no? Por eso me reí que me decías la tocadita en el hombro. Oye, pero estás Sí, bien, sí, ¿no? Así sí. como si fueras muy delicado. Sí. Claramente, güey. O sea, Sí. ¿no? Pero es muy chistoso que no es hasta que nos confrontamos con ello Ujú. que no lo pensamos. Yo creo que hoy o sea, sí las mujeres viudas, pero digo, las mujeres viudas ya vamos a partir a hacer este trabajo desde la viudez, ¿no? Evidentemente. Pero las mujeres que no son viudas también pueden comenzar a hacer un trabajo.
en el aspecto que te decía al principio. Está bien que tengas este rol de mamá, este rol de esposa, todos los roles que tú quieras, pero no te puedes olvidar del rol personal, porque justo, a ver, y es que no hay como una pastilla o algo mágico que cuando pase una cosa así, haga que no te duela más o menos, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo que llegues con las herramientas a ese momento a que llegues sin herramientas. Entonces, yo mucho en la consulta lo que trabajo es las herramientas de desarrollo personal, la parte de autoestima, la parte de conócete y reconócete en las diferentes facetas de tu vida, porque aparte, ojo, o sea, el propósito que tengas o que tuviste hace 10 años, quizá no es el mismo que tengas hoy. Y incluso si estás en pareja, te tienes que preguntar todos los días si hoy eliges seguir amando a esa persona. Pero no puedes amar a esa persona si no te amas tú primero. O sea, no puedes depositar todos los huevos en una sola canasta. Porque pasan cosas. Claro. Todo el tiempo. La vida es impermanencia, es cambio constante. Entonces, si tú tienes como estas bases, independientemente a todo lo que hagas, de conocerte mejor, de tener un hobby, de tener un pasatiempo, en donde puedas quitarte un poquito el rol de mamá, el rol de esposa y hacer equipo o hacer comunidad. Yo utilizo mucho la frase de hacer comunidad con comodidad. Cuando lleguen esas cosas, esos eventos que sí pueden pasar, tengas de dónde agarrarte, que fue algo que a mí me pasó. No tenía de dónde agarrarme. Tuve que irlo construyendo. Y como lo decías al principio también, la parte de la espiritualidad, a mí se me rompió, se me quebró, sentía que Dios me estaba fallando. Pero con los años lo he ido trabajando, lo he ido construyendo de una forma en la que a mí me sume. Porque como yo le digo a los pacientes, con el Dios que tienes, nos tiene que alcanzar para sacarte de este hoyo. Y así lo he ido trabajando yo. Y ya pasándolo como a un tema social, algo más práctico, yo si tuviera la posibilidad, sí pondría un apoyo para las mujeres viudas, a lo mejor por 6 meses, 9 meses, en el aspecto de, a ver, es que no solo pierdes a la persona físicamente, pierdes un estatus, pierdes una economía, pierdes un proveedor, pierdes muchas cosas, dependerá de cada circunstancia, ¿no? Y a lo mejor recibiendo este apoyo o esta ayuda por 6 meses, tienes el chance de encontrar un buen trabajo o un mediano trabajo que te permita a lo mejor no cambiar a tus hijos de escuela o incluso no sacarlos de la escuela. Claro. ¿No? Si a lo mejor te tienes que cambiar porque rentas, no tomar una decisión solo por el impulso y solo porque lo tienes que hacer así. Yo pienso que si tuviéramos como una protección por parte de nuestra sociedad para las mujeres viudas en ese aspecto, a lo mejor no tendríamos este porcentaje de mujeres en pobreza extrema, justo porque podríamos tomar mejores decisiones. Sí, porque además está tristísimo porque lo piensas y es la cantidad de gente que debe de ser abusada, o que terminan denigrándose por darle de comer a sus hijos. Ya, tú haces lo que tienes que hacer. Exacto. Todos lo hacemos. Pero no está padre, ¿no? Porque una cosa es que yo creo que, y más en estas culturas en las que nosotros vivimos, en este México que nos toca vivir en nosotros, Latinoamérica que también tenemos que sufrir juntos, yo creo que hay un nivel de abuso. Sí. No me refiero a abuso sexual, me refiero a un abuso completo en todos los sentidos, ¿no? Desde cuando te ven indefenso. Sí. En todos los sentidos. Seas menor de edad, seas mujer sola, ¿no? Yo creo que lo dices muy bien. Habría que construir este concepto para ello. ¿Hay alguna asociación, hay algún organismo de ayuda o algo así que exista alrededor de esto que tú sepas? ¿O? Existen espacios donde a las mujeres, por ejemplo, les enseñan a tener a lo mejor un oficio para que de ahí puedan generar empleos. O también están los apoyos económicos para que puedan invertir en algún negocio, pero no hay algo, vamos, que a mí algo que me gustaría, por ejemplo, sería darle los cimientos o las herramientas a las mujeres, no necesariamente para que consigan un trabajo, sino que tengan las herramientas y los cimientos para que desde su confianza y desde el ser humano que son puedan construir algo, un imperio, llámalo como tú quieras. Salir adelante. Exacto, pero no desde porque no tengo otra opción. Claro, sí, y lo dices muy bien. Yo creo que esas, sí.
Lo acabas de decir perfecto, porque encapsulas lo que debe de ser. No es desde no tengo una opción, es desde me quiero presentar como la mejor versión de mí mismo para salir adelante. Por eso es que lo veo como una Pase lo que oportunidad, haya, exacto. ¿no? O sea, me da lo mismo. O sea, Exacto. estás muy bien acomodada como viuda, ¿no? Te dejaron en las lomas, Por vives eso te padre, decía, pero no es lo mismo el duelo en la riqueza que en la en la pobreza. claro. Porque en la pobreza se vive completamente distinto. Igual, o sea, hay mujeres que terminan en la calle. O hay mujeres que a lo mejor, imagínate este escenario, vivía con su suegra y Sí, no tenía una buena relación con su suegra y la saca a la calle. y la saca a la calle. Sí, porque además ya no está mi mijito. Sí, es un tema. Y a ver, pues políticos allá afuera que están escuchando esto, yo creo que hay una área de oportunidad gigantesca, porque además, yo lo insisto, o sea, la mujer al final del día sigue siendo la piedra angular de nuestra sociedad en todos los sentidos y sigue siendo un grupo desprotegido bien importante. Incluso ahora con todas estas nuevas leyes que están saliendo en protección de la mujer y demás, por ejemplo, llama la atención que no haya nada realmente hablar acerca de la viudez. O sea, no hay un organismo. Porque la imagen que tenemos es justo esta, una imagen de una mujer de la tercera edad que ya recibe una pensión por lo que trabajó o por una pensión de su esposo a los 65 años. Sí, pero de todas maneras, esa pensión te sirve para dos cosas. Claro. ¿No? Incluso cuando ya no tienes hijos a quien cuidar, que la neta siempre los vas a tener. Pero está más enfocado como esta parte de ya hasta el final también de su vida. Sí, que tampoco eso es ridículo, ¿Sí? porque ahora el final de nuestra vida, ¿no? O sea, velo, yo veo, o sea, yo veo a mi mamá, yo veo a mis suegros, o sea, ya están en sus 80 y digo, pues, pero igual y ya el no final de caminan tu igual de vida, rápido, pero su final de su vida yo creo que todavía les quedan otros 30 años. o puede ser como Christopher, que el final de su vida fue a los 37. Claro. O sea, es que tu final, y eso es algo que creo que es bien absurdo entender, que es el final de tu vida, es cuando te toca. A esa cita no llegamos ni antes ni después. Esa es la única que vas a llegar puntual. Sí, y todos los días te mueres. Sí. O sea, todos los días te acercas más. O sea, perdón, pero, ¿no? Como dices, cree en el destino, cree en Dios, cree en el universo, con quien creas, pero yo creo que de cierta manera está prescrito. Sí. Y te va a tocar. Y como dice el dicho, que cuando te quites, te toca, y aunque te pongas, no te toca. Sí, sé cuál es, pero no sé el orden. Pero algo por ahí. O sea, esa parte sí es muy relevante. Ok, a ver, ¿tú desde dónde puedes proponer algo? Olvídate, entiendo, legislar es legislar y más. No hablemos de política. Pero hablemos de lo que sí puedes hacer. O sea, ¿tú qué recomendaciones le das a cualquier mujer viuda allá afuera? Que tú lo has vivido, tú vienes desde ahí. Tú ya lo sorteaste. Igual y no tienes un imperio, no vales billones de dólares, pero no importa, tú estás muchos pasos adelante de alguien que acaba de enviudar o incluso alguien que ha enviudado hace muchos años, pero sigue atorada en ese mismo lugar. Platícame, ¿qué le recomiendas desde el punto de vista de su bienestar, salud física, mental, etc., financieramente, que claramente pues, te la sabes bien, y desde el punto de vista social, en el sentido de cómo insisto, me choca la palabra, pero cómo te rehaces? Vamos a utilizar reinventas. ¿Cómo te reinventas? ¿Te gusta más? Sí, reinventarse suena mejor. Ok. Desde la parte financiera, hablando con tu pareja, no necesariamente antes de que fallezca cualquiera de los dos, pero si ya estás en ese momento, hoy en día hay muchísimos recursos en Internet para que puedas aprender de finanzas. O sea, tú te metes a YouTube y ahí pones finanzas básicas y vas a encontrar contenido seguro y gratis. Y que bueno, que abras una cuenta de ahorro, definitivamente. Y que parte de tu sueldo lo destines a algún porcentaje para que ahorres. Hace poco escuché que a un paciente justo que me decía, hay que quitarnos la mentalidad de ahorrar centavos para ahorrar pesos. Y me gustó mucho. Entonces, hay que tener una mentalidad siempre de crecimiento y de prosperidad y de abundancia, aunque las cosas no estén marchando bien. Desde la parte física, principalmente el movimiento, la alimentación y el ejercicio. Y sí, también si hay mujeres viudas que nos están escuchando, me van a decir, ¿a qué hora hago todo eso? Sí, es complicado y sobre todo si eres mamá de niños de preescolar o que están pequeños, pero te tienes que hacer el tiempo. Porque, o sea, tú no puedes darle una buena versión de mamá a tu hijo si tú no estás bien. Entonces, yo te puedo decir que hay veces que puedo estar corriendo en el deportivo a las 7:30 de la mañana, pero hay veces que estoy haciendo 10 minutos de ejercicio a las 11 de la noche. Y yo creo que eso, perdón que
ponga ahí la pausa. Pero sí, a ver, lo hemos platicado aquí, incluso dentro del programa que nosotros manejamos, se llama Aquí Entre Nos, una comunidad justamente está enfocada principalmente a mujeres. Son 10 minutos. Sí. No necesitas hacer un maratón, güey. 10 minutos. Y 10 minutos cada otro día si lo quieres hacer. 10 minutos los tienes sí o sí. ¿Cuánto tiempo pasas en esta fregadera? Tan solo vas al baño y te vas a llevar el celular y te pasaste media 10 hora. minutos de más de los que deberías de estar en el baño, ¿no? Y Entonces, eso sí te va bien. Aquí la invitación es justo, hay que aprender a priorizar. Está bien que a lo mejor tengas la tarja llena de trastes, pero por 10 minutos no vas a acabar más rápido de lavar los trastes. O sea, incluso te vas a sentir mucho mejor si lavas los trastes después de hacer 10 minutos de ejercicio. Claro. ¿No? Entonces, en la parte física podría ser esta parte del acompañamiento, de la alimentación, del movimiento, de la risa. La risa es súper importante. Es una gran terapia. Es una súper herramienta. Yo a veces parezco loca, riéndome o forzando la risa en cualquier lugar. Yo le digo a la gente, hay 2 cosas que no tengo, voz y vergüenza. O sea, voz para cantar, porque aparte me encanta. Okay. Y es como, no tengo algún problema para tomar un micrófono y levantarme a cantar. Entonces, la risa es algo que aparte nos va a generar neurotransmisores que van a beneficiar nuestro cerebro y nuestro estado de ánimo. Por supuesto que una valoración médica. ¿Por qué? Porque quizás se puede desarrollar algo a partir de esa pérdida que ignoras. Por ejemplo, si tienes insomnio, en el duelo se da mucho que tengas periodos de insomnio durante mucho tiempo y eso no es sano. O a lo mejor que comiences a notar que te inflamas al comer cualquier cosa, eso tampoco es normal porque nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro. Y en los intestinos se segrega el 90% de serotonina. Si no tenemos una microbiota sana, seguramente no te vas a sentir bien. Y a eso súmale todo lo emocional y aparte que no duermes. Entonces, evidentemente necesitas o una suplementación o una revisión, que también yo trabajo con la medicina funcional. Eso en la parte física. Y en la parte social, yo he aprendido a ubicar bien a las personas que me inspiran. Principalmente rodearme de mi familia, de mi comunidad, de mi tribu, de mis amigos, pero también a ir a ver más allá de lo que nunca había visto, que era, por ejemplo, admirar a alguien allá afuera. Aunque esa persona no lo sepa. Si tienes la oportunidad de decírselo, que mejor. Pero cuando tú admiras a alguien desde su historia, desde lo que hace, es como un espejo. Entonces, te ves reflejada en esa persona. Parte de comenzar a retomar tu vida es tener un sentido de vida, un nuevo sentido de vida. Y cuando tú ubicas a esa persona que te inspira, no es como una competencia o una comparación, pero sí es como esa persona que pasó por esto, salió. Yo también puedo hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Claro. Entonces le damos entrada a la curiosidad, le damos entrada sembramos, aunque no parezca hasta después de mucho tiempo, en la gente y en nosotros mismos vamos sembrando semillas de paciencia, de curiosidad, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuando nuestra atención está enfocada en alguien o en algo, es más fácil que aunque pasen todas las cosas que pasan en la vida, no nos salgamos del camino y lo logremos, porque el objetivo está ahí, el enfoque está ahí. Entonces, esas serían mis recomendaciones para las mujeres viudas y para cualquier persona que esté atravesando un duelo o una crisis de cualquier tipo. Muy bien, no, pues está padrísimo, porque sí, es importante entenderlo, ¿no? O sea, los títulos, se los puedes poner a quien sea, pero al final del día esto aplica para todos. Sí. Y eso es lo que está muy padre de lo que estás diciendo. Y concuerdo totalmente contigo, porque sí es parte de lo que necesitamos como ser humano, ¿no? Estas virtudes donde una de ellas siendo la curiosidad, me encantó que lo dijeras. Yo cuando les digo que hay que tener curiosidad me vengo cara de por. Porque la curiosidad te lleva a pensar que hay alternativas. Dentro de este caos que vivimos, las oportunidades se ven a través de la claridad, y la claridad se obtiene a través de la curiosidad. Y ahora estoy en la pandemia, ¿y ahora qué hago? Hago salsas. Me salen re bien las salsas. Y es que la curiosidad le va a abrir la puerta a la creatividad. Y entonces tienes creatividad y entonces empiezas a crear y empiezas a gestionar y a hacer cosas distintas. Yo creo que, por último, ¿qué hay dentro de estas comunidades? O sea, tú has, no sé, estos grupos de ayuda y demás. ¿Cómo se gestiona
o sea, haz de cuenta, si allá afuera ahorita alguien nos está oyendo o varias nos están oyendo y dicen, oye, a mí me interesa y no sé dónde, ¿no? Porque además me llevó al tema de pensar lo que decías hace rato. O sea, todo esto lo hago yo en pareja, incluso los amigos, ¿no? Y entonces de repente sus amigos, que creía que No eran son mis tus amigos, no amigos. son tus amigos. Ujú. Y pues sí, te van a dar la palmadita en el hombro, como decías, y gracias, y pues, ¿cómo estás? Y, ¿no? Pero, y poco a poco parten. Entonces, muchas veces hay que reconstruir alrededor de esta parte. O sea, tú gestionas grupos de autoayuda, una comunidad, tienes una comunidad donde se junten, ya sea en Instagram, YouTube, tu Facebook, no sé, donde estas mujeres se puedan reencontrar a sí mismas, pero al mismo tiempo creen una comunidad de personas afines, como para poder, ya sabes, porque al final del día en la tribu encuentras y dices, güey, es que yo no sé qué hacer y estoy sufriendo, no sé qué, de repente ves que alguien está haciendo salsas y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una receta de salsas, ¿no? Y te jalan, porque también pues, es el tema de tener comunidad. O sea, nos abrazamos para salir todos adelante. Yo más bien lo que organizo son grupos de apoyo. Ok, Es decir, reúno a un número de mujeres. Hasta ahorita solo lo he hecho virtual y nos reunimos una vez por semana durante un periodo de tiempo qué padre. en el que yo les doy un acompañamiento y es a bajo costo. Eso creo que es algo importante. Les doy las herramientas para que hagan su trabajo tanatológico de este proceso de acompañamiento, pero al final, al mismo tiempo estamos haciendo como esta comunidad, pero networking. Algunas se hacen amigas, algunas ya se reúnen porque se vuelven estas compañeras, ¿no? Claro. Y siento que yo hago comunidad en todos lados. La persona, por ejemplo, que me atiende en el banco es una mujer viuda. Entonces, cuando yo voy a algún espacio o creo algún contenido, se lo mando, ¿no? Y a lo mejor ella se lo manda a alguien más, Sí, ¿no? se empieza a replicar, ¿no? Exacto, hace poco fue mi cumpleaños, el Muchas 8 de noviembre, felicidades. gracias. Y justo una de mis amigas me decía cuando llegó, no sé a quién esperar. O sea, yo con tus amistades no sé si voy a esperar a alguien de 70 años o a alguien o que hace algo muy raro, porque haces comunidad en todos lados. Y creo que justo ahí es donde puedes encontrar una nueva y mejor versión mejorada de ti, porque hay que tener amistades muy diversas también. En esas, o sea, ¿para qué quieres a alguien que se mueva igual que tú? Hay veces que ahí ya no hay mucho que aprender. Hay que abrirse también a estas amistades en las que te pueden enseñar, te pueden conectar con alguien más. Y yo creo, como dices tú ya para ir cerrando, justo en el duelo es como un ladrillo al que tú te puedes subir, pero no como para decir, ay, miren qué valiosa y resiliente soy porque salí de eso, sino más bien te sube un escalón para que justo a la persona que venga le puedas estirar la mano, la ayudes a subir y le digas, yo ya pasé por esto, está de la mierda, pero juntas Salimos. salimos de esto. Qué padre, qué bonito. Está muy bonito. Así es como yo hago comunidad. Gente, qué bueno, me encantó. Qué buena plática. Oye, tenemos que ir cerrando. Tenemos esta costumbre nueva dentro de todo, Ujú. donde le pedimos a nuestras invitadas, invitados, que dejen una recomendación, un consejo, un algo al siguiente invitado. Te voy a decir el que te dejaron a ti Ok, para que sepas cuál te dejaron. ok. Oye, esa dinámica me gusta. Está divertida porque vas viendo, o sea, digo, hay unas muy profundas Ok, de repente y hay otras que no están tan profundas, pero se vale. Al final del día creo que es un tema donde, además, vas a ver, porque está muy chistoso, porque es como de diosidencias, le llamo yo, ok. ¿ok? Porque fíjate, la que te dejaron a ti es que aprendas a seguir caminando a pesar de todos los problemas que se te presentan. Ok. Aprendas a seguir caminando. A pesar de todos los problemas o los challenges que se te presenten. Fue la palabra que usó, challenges. Qué bonito. Me gustó. ¿Te gustó? Sí. Está bueno, ¿no? Creo que está hecho muy para lo que hablamos hoy. Es lo que te digo, me da risa porque, o sea, no es como que yo los organice, se van dando y entonces la persona y lo deja, ¿sabes? Ok. Lo Entonces, recibo. Lo recibes. Lo Bien. recibo. ¿Cuál dejarías? ¿Qué le dejarías a nuestro siguiente? Yo le dejaría la frase, esto también pasará. Esto también pasará. Y esto viene de una analogía que yo utilizo en el consultorio.
No sé si la has escuchado, la del Anillo del Rey. Sí, Es una joya. Y esa frase me encanta. pero platícala para que sepan de qué estás hablando. Bueno, se trata de un rey que le pide a uno de sus ayudantes que le haga un anillo, pero que ese anillo debe contener una frase que pueda utilizar en cualquier momento, ¿no? O sea, tanto bueno como malo. Y creo que le pregunta a varias personas y al final uno le dice que ponga la frase, esto también pasará. En efecto, aunque estés en un momento glorioso, va a pasar, pero también si estás en un momento doloroso y del que piensas que quizá nunca vas a salir, también va a pasar. Entonces es una de las frases que yo incluso tengo en un cuadro en mi casa. Podemos pensar que hay momentos en la vida en el que de verdad sentimos que nos vamos a morir o que estamos muy agradecidos porque algo bueno nos pasa. Y creo que incluso es cuando más le agradecemos a Dios, ¿no? Gracias por todo esto, pero eso también va a pasar. Los momentos de victoria y los momentos de dolor. Entonces, esa es la que yo le regalo. Muy bien, padrísimo. Y por último, también es, ¿qué tienes de propósito para el próximo año? El próximo año espero poder materializar en el mes de junio. Se tiene un día conmemorativo a las mujeres viudas. No sabía. O sea, a nivel mundial. Y quiero organizar un evento, quien quiera sumarse, está completamente invitado, a organizar un día para que las mujeres viudas puedan olvidarse de todos estos roles que han ido tomando a partir de la viudez y puedan hacerse un masaje, puedan relajarse haciéndose las uñas, puedan bailar, o sea, que sea como un día en el que se les pueda consentir. Porque pocas veces tenemos ese tiempo para consentirte. Para hacer comunidad y para consentirte. Entonces, eso es lo que quiero hacer. O sea, tener como estos principales, el movimiento, la risa y el conectar con otras personas y que tengas esta parte de autocuidado. Está padrísimo, qué buen. Y hablar de finanzas. Y hablar de finanzas, creo que sí, es bien importante. Híjole, bien importante. Sí. Padrísimo. Fer, mil gracias. Gracias a ti por invitarme. Esta conversación tan franca. Me deja millones de cosas que te quiero seguir preguntando, pero no nos da el tiempo. Porque sí creo que hay una cantidad de temas alrededor que creo que no consideramos, ¿no? O sea, sí te va a llevar, como decías, hablas de tu amor propio, pero hablas de tu valencia, pero hablas de... Y al final del día tienes que construir todo esto atrás para tener pues, los cimientos, si quieres así llamarles, para seguir adelante después de un tema tan difícil como puede ser enviudar. Pero todo lo demás social que hay atrás, o sea, son cosas que no vemos. O sea, verdaderamente a mí me abriste, te lo agradezco muchísimo, me abres los ojos a un tema totalmente desconocido, aun cuando lo viví tantos años, por ejemplo, con mi abuela. Y nunca tienes la conciencia para ver qué significa. Todo el trabajo que lleva detrás. No, está cañón, ¿eh? Entonces, muchas gracias por ello. Gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y esperemos tenerte de regreso, ¿no? Claro que para sí. Que sigamos platicando. Y vamos a estar checando a Fer, chequenlo de su evento, cómo lo va haciendo. Voy a compartir sus redes aquí en la descripción. Pero dilas también, por aquellos que son flojos y no quieren leer. Me van a encontrar en Instagram como soy-fer-figueroa, porque en todos lados me presento como soy Fer Figueroa. Así que ahí me pueden encontrar. Todo el tiempo estoy subiendo contenido, todo el tiempo estoy subiendo cosas que motiven a la gente para que siempre vaya por algo más y también de los espacios a los que me invitan. Entonces todo está ahí en mi Instagram. Padrísimo. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Si les gusta esto, suscríbanse, Compártanlo. mándenselo a alguien, por favor, bien importante. Seguro sabes de alguien que está pasando por algo así y créeme que no es por comercializarlo, pero créeme que esto siempre le va a ayudar a alguien. Pues muchas gracias. Nada, nos vemos en el siguiente.